en los que cabía encontrar a ingenieros, a médicos, a arquitectos, a diseñadores, a periodistas, a escritores, a cineastas y pintores que jugaron un papel importante en la vida social, política y cultural de nuestro país y fuera de nuestro país. Huelgas de la enseñanza de hospitales, apagón de las televisiones, movimientos que no se mostraban externos, valga la palabra, a la lucha de clases, sino inmersos en ella, luchando por sus propias reivindicaciones, con el apoyo entonces de los sindicatos de clase. ¿Qué sentido tiene hoy esta lucha, aunque está metida en el congelador de una desmovilización programada? En mi entender, dicha rebeldía que es necesario estimular expresa la transformación de las fuerzas productivas por el impacto de la revolución científico-técnica en curso, la reconversión del trabajo intelectual al campo de la producción directa. Y por esa vía, las fuerzas de la cultura pueden convertirse, de algún modo se convierten, como una capa social explotada en una de las fuerzas que pueden impulsar, ayudar a impulsar el cambio social. El crecimiento de mano de obra intelectual muy cualificada es un requerimiento, lo dije antes, del capitalismo moderno. Y de ahí es un hecho constatable la aparición de un paro estructural en este campo, la existencia de un ejército de reserva de profesionales que presiona a la baja tanto sobre el empleo como sobre el nivel salarial. ¿Es o no cierto que miles de profesionales andan por las oficinas del INEM al uso de cualquier trabajo para ganarse la vida a la espera de encontrar un puesto al sol en aquello para que se han preparado en escuelas o universidades? ¿Es cierto o no que en la Puerta del Sol y en otros lugares de nuestro país, ayer mismo en Santiago de Compostela, en la Plaza del Obradoiro, en Los Indignados, donde hay un grupo de profesionales intelectuales, forman muchos de ellos ese ejército de reserva que reclama libertad, un puesto al sol, trabajo, mejores salarios y oportunidades, y democracia y libertad? Sí, la lucha continúa y sigue siendo necesario cambiar la vida como pedía Rimbaud, o cambiar el mundo como señalaba Marx. Y tenemos que colocar, lo dije al principio, a la hora de las tareas de este club, en el centro de nuestro discurso, en el corazón de nuestra práctica, el tema de la cultura, lo que en su día se llamó la alianza de las fuerzas de trabajo y la cultura, para que el dilema no sea, como está siendo ya, socialismo o barbarie. La lucha entre el capitalismo y la democracia se libra hoy en nombre de una alternativa global, alternativa frente a una dictadura del capital que no solo se manifiesta en temas económicos y políticos, sino también en el plano cultural, frente al pensamiento único, la libertad de pensar, la libertad de decir no a lo establecido. Una batalla por la democracia y el socialismo que no tenga en cuenta lo cultural, en mi opinión, será una batalla en vano. Se trata de abrir paso a una nueva concepción del trabajo manual intelectual, a una nueva concepción de la educación y del arte como vehículos de libertad. La hegemonía en la batalla cultural es cuestión obligada, indispensable, para abrir un camino a la izquierda en nuestro país en los días difíciles venideros que nos aguardan. Muchas gracias. Hola, buenas noches. Bueno, todo agradecer al Club de Amigos de la UNESCO el haberse invitado a esta mesa redonda, ¿no?, a este coloquio, porque bueno, aunque no sea socio, obviamente yo soy de esa generación que hemos considerado el CAUN como un lugar siempre de referencia, un lugar refugio también, ¿no?, en los momentos duros, ¿no?, un lugar de encuentro. Y de hecho, bueno, pues la corriente en la que me ubico, pues muchas veces nos hemos reunido aquí como un ámbito libre, acogedor y sin poner nunca ningún problema, ¿no? Y yo, bueno, pues también bueno, pues me alegra compartir la mesa con colegas, concretamente a Armando López Salinas. Yo le conocí cuando era estudiante, ¿no?, en la Facultad de Políticas Económicas y Comerciales de la Universidad de Madrid, y bueno, esa
imagen, ¿no?, del intelectual comprometido, como ha dicho Manolo Martínez Llaneza al principio, ¿no?, pues de esa generación de novelistas a la que empezamos a leer, ¿no?, porque no era ajena a lo que era la vida bajo el franquismo, ¿no?, y la lucha que desarrollamos contra la dictadura, ¿no? Bien, a mí me toca, según se me ha propuesto, ¿no?, pues hablar más de la universidad, ¿no?, del movimiento estudiantil, el profesorado. Si nos remitimos a este periodo largo, ¿no?, digamos, de 50 años, o por lo menos desde que yo entré en la universidad, en el año 64, pues claro, podríamos decir, pues claro, que como pasaba, una periodista decía, ¿y qué es peor?, ¿no? Obviamente peor era la dictadura franquista, ¿no? Pero claro, al fin y al cabo siguen mandando los mismos, ¿no? Bien, entonces claro, yo creo que lo importante es recordar, bueno, pues que precisamente dentro de ese marco de reconstrucción del movimiento obrero que se inicia a partir del año 62, 63, ¿no?, desde Asturias y que se extiende a otras partes con el desarrollo de comisiones obreras, fundamentalmente, bueno, pues también se da esa lucha universitaria contra el SEU, que también aquí, bueno, hay colegas que compartieron, por supuesto, esa lucha y también pueden hablar de ella, y claro, en un contexto de inicio de acceso a la universidad de los hijos de la clase media, ¿no?, de una clase media que empezaba a formarse dentro de ese proceso de reinserción del capitalismo español dentro del capitalismo europeo, ¿no?, a partir del plan de estabilización, ¿no? Porque parece que la gente cree que la Europa dijo que sí cuando acabó la dictadura franquista, ¿no?, cuando realmente ya desde el comienzo de los 60 hay ese proceso de negociación cada vez más avanzado con la Comunidad Europea, ¿no? Y bueno, en ese marco, pues claro, pues el principal objetivo es la lucha con el SEU. Hay eso ya un salto importante, ¿no?, desde el año 57 más o menos, que había unos 60 y tantos mil estudiantes, en el 64-65 ya son el doble prácticamente, bueno, más que el doble, ¿no? Y en ese marco, bueno, pues obviamente la universidad aparece como un espacio más difícilmente controlable por la dictadura, y el sindicato estudiantil pues provoca un mayor rechazo, el sindicato oficial, y a partir de ahí, bueno, pues yo creo que tenemos esos acontecimientos clave, ¿no? En febrero del 65 es esa manifestación con Aranguren, Santiago Montero, Agustín García Calvo, ¿no?, en fin, y Tierno nos apunta también, ¿no?, que estaba en la Universidad de Salamanca, y bueno, en ese marco pues hay un paso adelante. Ahí siempre hay, en los análisis que hemos hecho luego posteriormente, bueno, siempre hay no hay una sincronía entre las manifestaciones en Madrid y Barcelona, ¿no? Es decir, no olvidemos que claro, que Madrid y Barcelona eran las grandes universidades, había muy pocas universidades y había muchas carreras que solo se estudiaban en Madrid, claro, por eso muchos que no éramos de Madrid veníamos aquí, ¿no?, y era lugar de encuentro en colegios mayores o en residencias particulares, ¿no? Pero el problema es que había, claro, cuando el movimiento estudiantil en Barcelona estaba en ascenso, pues en Madrid se notaba más la represión y a la inversa, ¿no? Y eso obviamente no era casualidad, ¿no? En todo caso, lo que hay es un proceso, sobre todo a partir de Barcelona y Madrid, de conquista del sindicato democrático frente a las nuevas maniobras sustitucionistas del SEU que no se dan. Se da esa aparición de distintas organizaciones estudiantiles, por supuesto el Partido Comunista, otros estamos en otras organizaciones como el Frente de Liberación Popular, al que yo pertenecí, y en ese marco, bueno, pues lo que vemos es la lucha por una universidad democrática, una universidad al servicio también de la clase obrera, un movimiento estudiantil que busca, aunque con reticencias por parte del sector estudiantado, converger con el movimiento obrero, con comisiones obreras, ¿no?
Y bueno, tendremos el momento culminante que será el 68, que obviamente aquí no es como en otros lados, pero sí que se marca el momento de mayor ascenso del movimiento estudiantil. Está también ese referente simbólico del acto de Raimon el 18 de mayo en la Facultad de Políticas Económicas y Comerciales, pero se recuerda poco que en ese acto, pues, por ejemplo, la presencia de comisiones obreras juveniles fue algo muy importante, ¿no? Es decir, unas comisiones obreras juveniles que se estaban empezando a montar en muchos lados, ¿no? Bien, en ese, vamos, para ir rápido, pues no, que esto sería muy largo, es decir, dentro de ese ciclo, digamos, porque yo tenía aquí apuntado 6 ciclos, ¿no? En fin, ese primer ciclo antifranquista, digamos, lo podríamos situar fundamentalmente el más ascendente de febrero del 65, si nos remitimos sobre todo a Madrid, hasta el estado de excepción de enero del 69, ¿no? El estado de excepción de enero del 69 es el fin del ascenso bruscamente con el asesinato de Enrique Ruano, con la deportación de muchos profesores, incluso estudiantes y demás, ¿no? Exilios y demás, ¿no? Y bueno, a partir de ahí hay cierto reflujo, hay una crisis abierta del sindicato democrático, pero yo revalorizaría, ¿no?, la importancia simbólica que tiene la imposición de un sindicato libre bajo la dictadura, ¿no? O sea, que eso es muy importante porque obligamos a las propias autoridades académicas a reconocernos, ¿no? A reconocernos como representantes de los estudiantes, porque veían que en las elecciones sindicales libres había una participación masiva del estudiantado. No quiere decir que evidentemente toda la gente fuera rojísima, ¿no? Pero evidentemente sí había esa solidaridad antirrepresiva y antidictatorial que nos legitimaba a los representantes cuando podíamos ser detenidos, ¿no? En fin, no me quiero extender en esto porque puede ser la más recordada, diríamos, pero yo creo que sí es importante cómo llega un momento en que bueno, pues que marcan el fin de esa imagen aparentemente tolerante de la dictadura para reprimir durísimamente, ¿no? Luego entraríamos en el año 70, en el que hay la primera reforma de la dictadura en la universidad, la Ley General de Educación, de Villar Palasí, ¿no?, que es criticada, es el primer intento, digamos, de adaptar la universidad a esas necesidades del capitalismo español en ese proceso de reinserción europea y de intentar, bueno, pues formar una mano de obra más cualificada para esa etapa, ¿no? Pero que choca abiertamente con la oposición del movimiento estudiantil y ya también, como ha recordado Manolo de pasada, con un movimiento de PNNs muy importante. Es decir, no olvidemos que sigue la masificación de la universidad, hay mayor necesidad de dotación de profesores y bueno, pues lo que se hace es evidentemente coger mano de obra de barata profesoral, ¿no?, con un poco salario y demás, y se forma un movimiento PNNs muy fuerte, muy importante, ya digo, sobre todo a partir del año 72, tenemos el año 74-75, que es un curso muy intensamente activo, tanto por parte de profesores como estudiantes. No olvidemos que una de las demandas importantes de los PNNs entonces era el contrato laboral, ¿no? El contrato laboral frente al contrato administrativo, pero también frente al funcionariado, ¿no? Es decir, esa lucha por el cuerpo único del profesorado, ¿no? Que finalmente será perdida, ¿no? Pero en todo caso sí que reflejaba esa voluntad solidaria y unitaria fuerte y nada corporativista, ¿no? Y bueno, en ese marco, digamos, podríamos decir que hay una fuerte presencia del movimiento estudiantil en el momento de la caída de la dictadura o de la reforma del régimen, ¿no?, de la dictadura, y en ese contexto ya empezamos a ver muy pronto el desencanto, ¿no? Que hay una pérdida de peso justamente poco después del 78 prácticamente, ¿no? Es decir, que
del nuevo ascenso que se da en el año 74-75, que continúa luego en cierto modo durante la transición, durante los años clave, digamos 77-78, luego lo que hay es una cierta desmovilización que irá siendo aprovechada para bueno, pues ir integrando también a todo un sector del profesorado, ¿no? Y nos encontraremos con que, claro, pues durante la etapa de la UCD todavía se mantiene cierta unidad del conjunto del profesorado, pero cuando llega el PSOE al gobierno en 82, pues inmediatamente presentan un proyecto, ¿no? La LRU, con gente formada en el mundo anglosajón fundamentalmente, ¿no? Como José María Maravall, Javier Solana luego, ¿no? Que bueno, que lo que hacen ya es miran hacia, empiezan a mirar claramente a ese modelo, ¿no? Y se adopta esa ley de reforma universitaria que va a funcionalizar al profesorado, ¿no? Bueno, a través de ese proceso de la idoneidad, ¿no? de idoneizar a muchos PNNs y tenían la tesis doctoral y demás, ¿no? Y bueno, pues ya entramos ahí en ese ciclo socialista en el que realmente, bueno, pues hay ya una apertura hacia las universidades privadas, ya hay una apertura a lo que son, bueno, pues los nuevos capitalistas emergentes, ¿no? Y que, bueno, evidentemente luego esto llegará a su culmen con Gustavo Villapalos como rector de la universidad y el nombramiento de Mario Conde como doctor honoris causa en el 93, ¿no? O sea que eso ya es el máximo durante la etapa socialista, pero hay que recordar que la mayoría de las universidades privadas son autorizadas durante el periodo socialista, ¿no? Es decir, que pero universidades privadas religiosas, ¿no? Es decir, fundamentalmente el CEU, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Es decir, bueno, por supuesto la Universidad de Navarra sigue contando con su estatus privilegiado y demás, ¿no? Pero bueno, en todo caso, todo ese periodo, digamos, del 83 al 96, también conoce, bueno, movilizaciones espasmódicas del estudiantado, porque sabemos que el medio estudiantil es un medio que se renueva periódicamente, que tiene poca memoria, que después de la desaparición del sindicato estudiantil, pues sí, hay nuevos intentos de crear nuevos sindicatos, pero claro, ya no hay ese enemigo común que era la dictadura, hay ya una mayor fragmentación del estudiantado, mayor separación física, porque no olvidemos que la primera táctica ya de la dictadura, es decir, la primera táctica de la dictadura en el estado de excepción de enero 69 fue separar la carrera de políticas de la carrera de económicas, ¿no? Es decir, que lo que hoy lo que llamamos la Avenida Castañeda, ¿no? Que es lo que es hoy la Facultad de Geografía e Historia, pues entonces, claro, era la Facultad de Vanguardia, pues estábamos las dos carreras fundamentales y claro, luego lo que hacen es preparar, enviar económicas a Somosaguas, ¿no? Y luego políticas al lado de la Moncloa, ¿no? Del Palacio de la Moncloa, ¿no? Y luego, evidentemente, pues se crea la autónoma, pero ya hay una diversificación espacial de la universidad fuera, por supuesto, cada vez más a la periferia. No olvidemos que la propia Facultad de Políticas Económicas, hasta el año 65-66, estaba en San Bernardo, en la calle San Bernardo, que hoy es la Escuela de Relaciones Laborales, ¿no? Esa táctica, evidentemente, hemos visto que luego se ha ido extendiendo, ¿no? Se ha ido multiplicando en distintas ciudades. Pero vamos, yo sí quería señalar, claro, el problema es ese, el movimiento estudiantil, como no, desgraciadamente hay allí un relativo fracaso, digamos, sobre todo de la vanguardia estudiantil, de la transición y de final de los años 80, para sedimentar un asociacionismo continuado, que hay algunas excepciones, ¿no? Por ejemplo, la Asociación de Estudiantes de Derecho en la Universidad Autónoma, bueno, pues es una asociación que continúa, ¿no? Pero hay muy pocos casos de eso y de luego no tiene la funcionalidad que tiene. Entonces eso hace más difícil la continuidad de un movimiento estudiantil organizado y explica, bueno, pues ese carácter espasmódico, pero no hay que olvidar
que en el mismo curso 86-87 hay una fuerte expansión del movimiento estudiantil a través de la lucha contra la sementría. La lucha contra la sementría, que es esa respuesta al baby boom que se ha vivido en esos años, esa voluntad, digamos, de acceso de los hijos de trabajadores a la universidad, que más o menos luego se va debilitando, pero claro, lo que hemos asistido es a una selectividad indirecta, ¿no? Que también la cuenta así Paco Fernández Buey, ¿no? Es decir, que claro, que lo que vemos ahora es que claro, lo que se hace es poner el nivel de nota media tan alto en muchas carreras, que hace que, claro, evidentemente el estudiante tenga que elegir la tercera carrera que desearía, ¿no? Pero en todo caso, el 86-87 queda como un curso muy activo también por parte del profesorado, y bueno, claro, de aquello, pues en realidad los medios lo único que dejan es la anécdota del cojo manteca, ¿no? Es decir, al final solo te dejan la memoria visual del pobre cojo manteca, ¿no? Pero vamos, hay que decir que en ese momento la lucha además se extiende a los estudiantes de enseñanza media, y es verdad que entonces, bueno, pues hay que reconocer que sí surge una nueva organización estudiantil, que es el sindicato de estudiantes. Pero es un sindicato de estudiantes que, claro, que tendrá más peso, autoridad en los estudiantes de bachiller que en la universidad. En la universidad siempre será minoritario hasta el día de hoy, ¿no? Bien, y luego entraríamos, es decir, ese ciclo socialista, pues lo que hace es eso, es decir, es, digamos, un proceso de estratificación o jerarquización, mejor dicho, del profesorado, con sus distintas categorías, ¿no? De las famosas hectáreas de conocimiento, ¿no? Esa división formal, la búsqueda de la hiperespecialización del conocimiento, la fragmentación también, la competitividad entre las áreas y los departamentos al máximo, ¿no? En fin, no me da tiempo a hablar de todo eso, pero en todo caso, y claro, evidentemente, pues sí, una hegemonía creciente del pensamiento neoliberal en la universidad, ¿no? Por supuesto, sobre todo en las facultades económicas y empresariales, pero también, por supuesto, en las de políticas. En la ciencia política, pues claro, todo el mundo tiene que dedicarse a hacer estudios electorales, ¿no? El menosprecio de la teoría política, de todo lo que sea, digamos, reflexión intelectual, ¿no? Y bueno, creación, por supuesto, de nuevas carreras ya más limitadas, ¿no? y más especializadas, ¿no? Y luego, bueno, pues, en fin, entramos ya en el ciclo neoconservador, que lo que hace, bueno, pues reforzar más dentro de esa globalización feliz, dentro de ese triunfalismo neoliberal, que bueno, pues que realmente no crea mucho contexto favorable para una labor contrahegemónica en la universidad, aunque hay plataformas. Es decir, yo, claro, no me da tiempo a recordar, pero no hay que olvidar que, bueno, evidentemente están los sindicatos en la universidad, pero en mi opinión los sindicatos en la universidad se limitan a un trabajo muy acotado a las cuestiones salariales, a las cuestiones, digamos, más materiales, pero no a un debate abierto, intenso y permanente sobre qué universidad pública queremos, ¿no? Qué proyecto al servicio de la sociedad y de la clase obrera. Llegamos al informe Bricay del año 2000, que es un informe interesante porque es una mezcla, ¿no? Un eclecticismo social liberal